¿Quién controla al mundo realmente? Dependiendo de tu punto de vista, la respuesta es o bien megabancos como JP Morgan, gestoras de activos como BlackRock, empresas tecnológicas como Microsoft u organizaciones internacionales no elegidas y que no rinden cuentas como el Foro Económico Mundial. Quizás sean todos los anteriores, pero ¿y si te dijéramos que hay una entidad más relevante que todas estas instituciones? Al fin y al cabo, estas instituciones parecen coincidir en ámbitos como las CBDCs, las identidades digitales y las ciudades inteligentes. Pues bien, no es una coincidencia. Hoy vamos a hablarte de esta entidad y a revelarte quién tiene realmente el control. Lo creas o no, la entidad que parece coordinar todas las instituciones más poderosas del mundo es la Organización de las Naciones Unidas. Esto es algo que hemos observado al investigar a estas instituciones y pensamos que ya era hora de averiguar si realmente era así. Alerta de spoiler, definitivamente parece que sí. Para entender por qué, debemos retroceder en el tiempo hasta antes de que se creara la ONU. Érase una vez un mundo que no era tan pacífico como el de hoy. Había guerras y conflictos permanentes que causaban trastornos constantes. Tras las guerras napoleónicas del siglo XIX, las potencias decidieron intentar alcanzar un período de paz. Por supuesto, en aquella época, esas potencias estaban sobre todo en Europa e intentaron lograr la paz creando el Concierto Europeo de 1815. No se trata de una obra de música clásica. De hecho, se trata de la primera organización internacional de la historia encargada de garantizar que sus países miembros no entraran en guerra. Si conoces la historia, sabrás que el Concierto Europeo empezó inevitablemente a fracturarse, desmoronándose con el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914. Al menos se había sentado un precedente. Tras el fin de la guerra en 1918, las potencias decidieron volver a intentar un período de paz con la Sociedad de Naciones en 1920. La diferencia esta vez era que esta sociedad tenía otros objetivos además de evitar la guerra. La mayoría de ellos estaban relacionados con los derechos humanos, como las condiciones laborales. Por desgracia, la Sociedad de Naciones no duró tanto como su predecesora. Se desmoronó cuando empezó la Segunda Guerra Mundial en 1939, menos de 20 años después. Pero como dice el refrán, a la tercera va la vencida. Cuando terminó esta guerra en 1945, la ONU ya había sido fundada, aunque oficialmente lo fue un mes después de que terminara la guerra. Al igual que sus predecesoras, la ONU fue fundada por las potencias 50 países. En la actualidad, la ONU incluye a todos los países del planeta, un total de 193. Al igual que la Sociedad de Naciones, el objetivo principal de la ONU era mantener la paz, pero su carta fundacional incluía una larga lista de otros objetivos para mantener preocupados a sus países miembros. Entre ellos, no solo estaban los esfuerzos humanitarios, sino también el fomento de la cooperación internacional en otras cuestiones de naturaleza global. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues bien, si afirmas que tienes problemas globales, entonces puedes justificar soluciones globales y la única manera de alcanzar soluciones globales es tener un gobierno único y global, que es básicamente lo que es la ONU. Lógicamente, esto significa que se necesita una moneda global única, un ejército global único, etc. Da la casualidad de que la ONU estableció su propio ejército en 1948, poco después de su fundación. La ONU emprendió su primera misión de las llamadas Misiones de Mantenimiento de la Paz en 1956. Tras el final de la Guerra Fría en 1988, el objetivo del ejército de la ONU pasó de mantener bajo control las tensiones en los países a mantener bajo control a las personas. Por ejemplo, la ONU ha publicado recientemente un artículo en el que explica que sus operaciones de mantenimiento de la paz pronto se ampliarán a las redes sociales con la creación de un denominado ejército digital que luchará contra la desinformación. A estas alturas ya sabrás que esto es una forma de hacer referencia a aquello que no gusta a la gente en el poder. El propio artículo especifica que el ejército digital de la ONU también combatirá cualquier información que impida el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS. Para contextualizar, los ODS son 17 objetivos que todos los países miembros deben cumplir para 2030. Por eso has visto la fecha de 2030 en todas partes.
También es la razón por la que todos los países parecen apresurarse a implantar identidades digitales, monedas digitales de Banco Central o CBDCs y ciudades inteligentes. Los ODS exigen la implantación de todas estas tecnologías distópicas para 2030. El tiempo corre y la ONU y sus afiliados intentan alcanzar rápidamente la línea de meta. Si quieres asegurarte de que otras personas ven este vídeo antes de que eso ocurra, pulsa el botón de me gusta para darle un empujón en el algoritmo y tómate un segundo para compartirlo con cualquiera que creas que está dispuesto a verlo. Ten en cuenta que todo lo que decimos puede comprobarse. Dejaremos algunos enlaces en la descripción. Ahora bien, esto plantea la pregunta obvia de quién controla a la ONU. Para responder a esta pregunta, debemos comprender cómo funciona la ONU. Como coloquialmente se denomina a la ONU, organismo internacional, a menudo se hace referencia a sus distintas ramas como órganos. Un sobresaliente en marketing a quien se le haya ocurrido. Bromas aparte, la ONU consta de 6 órganos: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, del que habrás oído hablar, el Consejo Económico y Social, la Secretaría, el Tribunal Internacional de Justicia y el Consejo de Administración Fiduciaria. Los dos últimos no son tan importantes a efectos de este vídeo. Lo único que vale la pena destacar del Tribunal Internacional de Justicia es que es el único órgano de la ONU que no tiene su sede en Nueva York. En cuanto al Consejo de Administración Fiduciaria, se creó para permitir que los países pudieran ser soberanos. Se cerró en 1994, seguro que no tiene importancia. Dicho esto, la Asamblea General está formada por los 193 países miembros de la ONU. Los representantes de estos países miembros se reúnen cada septiembre para debatir y votar resoluciones. Las resoluciones importantes requieren 2/3 de los votos para ser aprobadas, mientras que las resoluciones menos importantes requieren mayoría simple, más del 50%. El Consejo de Seguridad está formado por 15 países, 5 de los cuales ocupan un puesto permanente en el Consejo y 10 de los cuales rotan cada 2 años. Estos 5 países son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial: Francia, Rusia, China, los Estados Unidos y el Reino Unido. Una historia interesante, pero no hay tiempo para contarla. A este respecto, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad tienen poder para vetar resoluciones importantes de la ONU. Esto ha sido extremadamente controvertido, principalmente porque significa que estos 5 países pueden rechazar cualquier resolución de la ONU que les afecte negativamente. También deberías saber que los Estados Unidos intentaron aprobar una resolución para invadir Irak tras los atentados del 11S. La resolución fue rechazada por la ONU, pero Estados Unidos invadió Irak de todos modos. Échale un vistazo al asombroso vídeo de MrBeat sobre la ONU para conocer este dato curioso. Nadie tiene las manos limpias en la sangrienta batalla por el control mundial. La Secretaría es el órgano administrativo de la ONU, el verdadero gobierno mundial. Está muy implicada en el proceso de creación, aprobación y aplicación de las resoluciones de la ONU. El dirigente de la Secretaría es nombrado por el Consejo de Seguridad y elegido por la Asamblea General cada 5 años. Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. El dirigente de la Secretaría, también conocido como Secretario General, no tiene un límite de mandatos, pero ninguno de ellos ha ejercido más de 2 mandatos, al menos hasta ahora. En cualquier caso, la historia de las elecciones a la Secretaría revela quién tiene las manos en el volante. Por lo que hemos podido averiguar, la ONU sufrió una especie de sacudida a principios de la década de 1990. Recordemos que la aprobación de resoluciones requiere 2/3 de los votos o una mayoría de votos. Por si no estaba claro, todos los países miembros tienen el mismo poder de voto en este proceso, independientemente de su contribución a la ONU. Esto es más importante de lo que podría parecer, porque significa que el país que influye en el mayor número de países puede conseguir el control de facto de la ONU. En la década de 1990, parecía que la balanza de poder se inclinaba hacia el mundo en desarrollo y a los Estados Unidos y sus aliados no les gustó nada. A principios de los años 90, el secretario general de la ONU era el egipcio Boutros Boutros-Ghali. Los Estados Unidos se opusieron a él hasta el punto de ofrecerle crear una fundación sin ánimo de lucro si renunciaba. Se negó y su segundo mandato, por el que votaron 2/3 de los países miembros, fue vetado por los Estados Unidos. Desde entonces,
Todos los secretarios generales han estado estrechamente alineados con los intereses de los Estados Unidos. Kofi Annan, de Ghana, fue el siguiente. Creó los Objetivos de Desarrollo del Milenio, u ODMs, que fueron anteriores a los ODS, e incluso redactó la carta original que creó la ideología de inversión ESG en 2004. Si has visto alguno de nuestros vídeos sobre la ideología ESG, sabrás que sus criterios se basan en los ODS de la ONU. También sabrás que el actual secretario general, el portugués António Guterres, es el mayor fanático de los ODS y ha sido un actor clave en el impulso de medidas como las identidades digitales, las CBDCs y las ciudades inteligentes. Si has visto alguno de nuestros vídeos sobre estas tecnologías distópicas, sabrás que están siendo impulsadas por organizaciones internacionales no elegidas y que no rinden cuentas, que representan los intereses del sector privado y del sector público, las mayores empresas y los mayores gobiernos. Por parte del sector privado, tienes entidades como el Foro Económico Mundial, o FEM, que se asoció con la ONU para acelerar la implementación de sus ODS a través de la ideología ESG en 2019. Por parte del sector público, tienes entidades como el Fondo Monetario Internacional, o FMI, y el Banco Mundial, que forman parte de la ONU. Dentro de entidades como el FEM, tienes megabancos como Bank of America y gestoras de activos como BlackRock, que controlan el flujo de capital para garantizar que las personas e instituciones que cumplen los criterios ESG obtienen el dinero que necesitan para cumplir los ODS, y empresas tecnológicas como Microsoft, que crean la tecnología que necesitan para ello. Entidades como el FEM también intentan influir en el sector público con iniciativas como los Jóvenes Líderes Mundiales, que consiste en seleccionar a los futuros líderes potenciales de los países, presidentes, primeros ministros, etc. Y los Formadores Mundiales, que consiste en seleccionar a los líderes potenciales a nivel local, como los alcaldes. Dentro de entidades como el FMI y el Banco Mundial, tienes varios programas que consisten en conceder préstamos a los países en desarrollo en condiciones favorables si cumplen con los ODS y con los intereses de los Estados Unidos. Los reguladores internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional, o Gafi, también han desempeñado un papel clave en este sentido. Al igual que el FEM, entidades como el FMI también intentan influir en el sector privado con regulaciones restrictivas que dan lugar a sistemas centralizados en los países desarrollados y a dirigentes corruptos en los países en desarrollo. Esto ayuda a los países desarrollados a controlar a sus poblaciones y a controlar también a los países en desarrollo. El resultado de esta dinámica es que casi ningún país en desarrollo ha conseguido convertirse en desarrollado durante el último medio siglo. Según la analista macro Lynn Alden, solo 2 países han hecho la transición: Corea del Sur y Taiwán, ambos alineados con los intereses de los Estados Unidos y fundamentales para su influencia en Asia. Hablando del tema, el vídeo más visto en el canal de YouTube de la ONU es una canción sobre los ODS de la banda surcoreana de K-pop BTS. ¡Qué vergüenza! En cualquier caso, se puede decir que esta situación no ha sido la ideal para la mayoría de los Estados miembros de la ONU desde los años 90. Desde entonces, muchos dirigentes han intervenido en la Asamblea General de la ONU. El más famoso de ellos es probablemente el del ex primer ministro libio Muammar Gaddafi en 2008. Gaddafi despotricó durante más de 90 minutos e incluso arrancó una página de un ejemplar de la Carta de la ONU. Como referencia, los discursos en las asambleas anuales de la ONU se limitan a unos 15 minutos. Gaddafi fue asesinado por intereses de los Estados Unidos en 2011 y desde entonces reina el caos en Libia y el norte de África. Como dijo infamemente Hillary Clinton, citamos, "Vinimos, vimos, murió". Te recomendamos que veas ese discurso de Gaddafi si tienes tiempo. Incluso los desvaríos tienen sentido a veces. En cualquier caso, dado el destino de Gaddafi, no debería sorprender que los países de la ONU no se hayan mostrado muy dispuestos a agitar las aguas, es decir, a molestar a los Estados Unidos. Esto no ha impedido que otros dirigentes hablaran, pero sin duda los ha hecho más discretos. Xi Jinping y Vladimir Putin son los que más rápidamente nos vienen a la mente. Ambos han estado notablemente ausentes de las asambleas anuales de la ONU durante los últimos años, optando en su lugar por enviar a sus principales diplomáticos. La última vez que hablaron físicamente en la asamblea fue en 2015.
Lo extraño es que sus discursos parecen haber sido borrados del canal de YouTube de la ONU. Afortunadamente pueden encontrarse en otros lugares diferentes de YouTube. Nótese que decimos afortunadamente porque añaden otra perspectiva que necesitas ver si quieres comprender realmente no solo quién tiene el control, sino quién quiere tenerlo. Sin conocer todos los lados de la historia es imposible disponer de esta información. El discurso de Xi de 2015 fue una interesante mezcla de interpelar al público afín a los Estados Unidos y ofrecerles una alternativa al orden internacional liderado por este país. Xi especificó que se avecina un mundo multipolar, que China está del lado de los países en desarrollo y que les invita a seguir a este país en su camino hacia la prosperidad. Xi también recordó a todos los presentes que China fue el primer país que firmó la Carta de la ONU en 1945, algo que puede verse en el canal de YouTube del History Channel. Se supone que con ello pretendía destacar el hecho de que China tiene poder para crear organizaciones del tipo de la ONU e influir en ellas. Como habrás adivinado, el discurso de Putin fue similar al de Xi. La única diferencia es que fue mucho más directo. Putin dijo que tras la Guerra Fría, los Estados Unidos creían que tenían derecho a controlar el mundo. Putin advirtió que el mundo está cambiando en este sentido y que la ONU debe reconocerlo. Putin también señaló que las sanciones se utilizan cada vez más como arma para eliminar a los competidores económicos. Ni qué decir tiene que Rusia es una pequeña excepción en este caso, pero es cierto, el Gafi ha amenazado con excluir a algunos países del sistema financiero global si no se pliegan a los Estados Unidos. Cabe suponer que las declaraciones de Xi y Putin son la razón por la que sus discursos fueron eliminados del canal de YouTube de la ONU. Te recordamos que China y Rusia son 2 de los 5 miembros del Consejo de Seguridad, 2 de los 5 países que más influencia tienen dentro de la ONU. Lo más destacable de la reunión de la ONU de 2015 es que marcó el inicio de los ODS. Como hemos mencionado antes, los ODS se denominaron originalmente ODMs a principios de la década de 2000. Los ODMs exigían a los países miembros que cumplieran objetivos similares para 2015. Cuando no pudieron, la ONU cambió de nombre y volvió a intentarlo. Desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva de muchos de los miembros de la ONU, los ODMs fracasaron porque no hubo financiación suficiente. El hecho de que la crisis financiera de 2008 se produjera en medio del despliegue tampoco ayudó. Si avanzamos 15 años, los ODS parecen encontrarse en una situación similar. Como puedes imaginar, la incapacidad de la ONU para llevar a cabo sus planes y las luchas internas en el Consejo de Seguridad han puesto en tela de juicio la existencia misma de toda la organización. En una entrevista realizada en 2020, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, abordó estas cuestiones sin rodeos y reveló algunas cosas muy interesantes. En primer lugar, Antonio confirmó todo lo que te acabamos de decir. La ONU se centró en la Guerra Fría una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Tras el fin de la Guerra Fría, hubo un período de supremacía de los Estados Unidos en la ONU. Sin embargo, durante los últimos años ha habido tensiones entre los Estados Unidos, China y Rusia. En segundo lugar, Antonio explicó que estas tensiones han hecho muy difícil que la ONU coordine sus políticas globales como los ODS. Cuando se le preguntó si le preocupaba que China y Rusia unieran sus fuerzas para desafiar a los Estados Unidos, Antonio sonrió con satisfacción y dijo que este desafío no podría durar mucho. Digamos que se equivocó de pleno. En cualquier caso, lo tercero que reveló Antonio fue que la ONU está aterrorizada ante la perspectiva de que los Estados Unidos abandonen la organización o incluso de que retiren la financiación. Algunos recordaréis que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se retiró de una de las subentidades de la ONU. Por último, Antonio subrayó el hecho de que la ONU está hipercentrada en todo lo digital. Dijo que estaba surgiendo una anarquía en el ciberespacio que la ONU debe combatir. A estas alturas ya sabrás que esto no tiene nada que ver con los derechos humanos. La ONU está absolutamente aterrorizada de perder el control de la narrativa. No obstante, desde la perspectiva del entrevistador, la ONU está absolutamente aterrorizada de que la tachen de ineficaz e incluso le preguntaron a Antonio a bocajarro si por eso la ONU está empezando a centrarse en otras cuestiones en lugar de, por ejemplo, en la paz real entre sus países miembros. Antonio lo negó con vehemencia.
Aún así, está claro que la ONU no solo está perdiendo el control de la narrativa, sino también el de sus países miembros más poderosos. De hecho, esta podría ser la razón por la que la ONU recurrió a entidades del sector privado como el FEM en busca de ayuda. Ya no podía estar segura de obtener financiación y apoyo del sector público. La consecuencia de esto es que ha hecho que elementos como las identidades digitales, las CBDCs y las ciudades inteligentes sean más visibles para el ciudadano de a pie. Es probable que el hecho de que la ONU se dirija al sector privado en busca de apoyo haya distanciado aún más a las entidades del sector público, incluidos los poderosos gobiernos que intenta coordinar. Teniendo en cuenta estos hechos, quizás te preguntes por qué los países que no están contentos con la ONU simplemente no se van. Lo creas o no, técnicamente esto no es posible. Como explica el gobierno de Taiwán, que no está reconocido como país por la ONU, citamos, la Carta de las Naciones Unidas no tenía previsto deliberadamente la retirada de los gobiernos miembros, en gran medida para evitar que la amenaza de retirada se utilizara como forma de chantaje político o para eludir las obligaciones derivadas de la Carta. La cita continúa explicando que esto se debe a que Japón se retiró de la Sociedad de Naciones en 1933. Posteriormente, Alemania e Italia siguieron su ejemplo y el resultado fue la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, los países no pueden abandonar la ONU porque los países miembros temen que ello provoque otra guerra mundial. Ten en cuenta que la ONU probablemente evitó que la Guerra Fría se convirtiera en una guerra caliente. Si te preguntas si algún país ha intentado abandonar la ONU, la respuesta es que sí, pero esto es lo que ocurrió según los taiwaneses, citamos. El único otro ejemplo de intento de retirada por parte de Indonesia en 1965 tiende en realidad a demostrar que la retirada, al menos a corto plazo, no tiene fuerza ni efecto. Lo fascinante es que los países que parecen más deseosos de marcharse, a saber, Rusia y China, en realidad no quieren hacerlo. En su discurso de 2015, Putin y Xi dejaron claro que no quieren el fin de la ONU. Esto es algo sorprendente dado su compromiso con los BRICS, un competidor potencial de la ONU. Si has visto nuestro video sobre los BRICS, sabrás que lo único que parece impedir que se conviertan en una entidad real es la ausencia de un auge del mercado de materias primas. Sin embargo, tras investigar sobre la ONU, parece más probable que los países BRICS prefieran intentar tomar primero el control de la ONU. Desde la perspectiva de Xi, todo lo que hace falta para que esto ocurra es que determinados países, miembros de la ONU, concretamente los Estados Unidos y sus aliados, se adhieran a la Carta. Desde la perspectiva de Putin, socavar la ONU podría socavar la cooperación internacional y eso podría sentar las bases para más conflictos, tal como dijeron los taiwaneses. De hecho, la historia sugiere que la creación de una nueva organización se produciría después de otra guerra mundial que nadie desea. Así pues, parece que China y Rusia seguirán intentando influir en los países miembros para que voten a su favor en las resoluciones hasta que arrebaten el control de la ONU de las manos de los Estados Unidos. Y parece que esto funciona. Si quieres pruebas de ello, no busques más allá del mapa de países que sancionaron a Rusia tras su invasión de Ucrania el año pasado. Aparte de Norteamérica, Europa y Oceanía, el resto del mundo está en blanco. No están alineados con los Estados Unidos y sus aliados. Si necesitas más pruebas, no busques más allá de una de las resoluciones que se aprobaron en la reunión de la ONU del mes pasado. Establecía la cooperación entre la ONU y la Organización de Cooperación de Shanghái de China. 80 países votaron a favor, 47 se abstuvieron, solo 2 votaron en contra, los Estados Unidos e Israel. Si esto sigue así, cuando el actual mandato de Antonio Guterres finalice en 2027, alguien más afín al sur global podría hacerse con el control del gobierno mundial de facto, a menos que los Estados Unidos vuelva a vetarlo. Si esto ocurre, entonces todas las ideas distópicas contenidas en los ODS podrían desaparecer de la noche a la mañana. Podría llegar el año 2030 y podríamos ser propietarios y ser felices para disgusto del FEM. Pero es igualmente posible que el próximo secretario general sea aún peor. Países como China y Rusia no son precisamente conocidos por su compromiso con la libertad y la paz. Una ONU controlada por ellos y sus afiliados podría resultar 1000 veces peor que lo que tenemos ahora. Y no tener ninguna ONU podría tener un resultado 1.000.000 de veces peor que eso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has aprendido algo nuevo, háznoslo saber pulsando el botón de me gusta.
Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal y a sonar esa campanita de notificación. Si quieres ayudar a que otros aprendan, asegúrate de compartir este vídeo con quienes puedan estar interesados. Si te gustan las criptomonedas, tienes que ir a la página de ofertas de CoinBureau. Tiene hasta $40.000 en bonificaciones en los mejores exchanges y los mejores descuentos en los monederos hardware más seguros. El enlace estará abajo en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un par de días. Chao, chao.